La integral definida la vamos a definir a partir de una suma de Riemann. Primero vamos a ver qué es una suma de Riemann y a partir de ella vamos a poder definir lo que es la integral definida. Para construir una suma de Riemann se hace lo siguiente. Básicamente una suma de Riemann, tenemos una función cualquiera definida sobre un intervalo cerrado AB. Vamos a hacer una partición. Vamos a hacer una partición del intervalo. La suma de Riemann se parece un poco a la suma que construimos anteriormente para resolver el problema del área, pero hay diferencias. Primera diferencia, en la suma de Riemann, los intervalos son de anchos diferentes. Los anchos de los intervalos no necesariamente son iguales. Es decir, en una suma de Riemann, en general, eh, el ancho del intervalo pueden ser diferentes y por lo tanto podemos estar ante una partición que no sea homogénea. Una vez se tienen los intervalos, vamos a llamar norma de P al mayor número, al mayor número de los anchos de los intervalos. Es decir, vamos a listar todos los anchos de los intervalos y la norma de P es el mayor de todos esos anchos. Se denomina como la norma de la partición. Luego, en cada uno de los subintervalos, escogemos un representante que se conoce, como lo dijimos antes, como un punto de muestra. Se conoce de esa manera y luego se forma la suma. Se forma la suma desde k igual 1 hasta n de quién? De f sub k asterisco delta sub k, delta de x sub k. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que hemos hecho antes? Primera diferencia, que los delta de x sub k no son todos iguales. La partición no necesariamente es homogénea, es decir, los anchos de los subintervalos no son iguales. No se le pide eso. Y por otro lado, que el número de muestra, el punto de muestra, se escoge de manera aleatoria en un subintervalo. Se escoge de cualquier manera en el subintervalo, es decir, no es punto medio, extremo izquierdo o extremo derecho, no es de esa manera. A eso se le conoce como una suma de Riemann. Esto es una suma de Riemann. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Realmente estos ejemplos iniciales sirven como para hacernos una idea de cómo se construyen precisamente estas sumas de Riemann, pero vamos a ver que tienen sus limitantes. Por ejemplo, queremos calcular una suma de Riemann para esta función en el intervalo de -2 a 3, con 5 subintervalos. Entonces, ¿esto por qué tiene sus dificultades? Porque al no tener nosotros una forma exacta de escoger la partición y de escoger los candidatos, los puntos de muestra, entonces uno puede admitir múltiples respuestas para ese mismo problema. Tengan en cuenta que eso inicia en -2 y termina en 3, de -2 a 3. Y por ejemplo, acá están haciendo una partición, están cogiendo en la partición un -1, un -1/4, un 1 medio, un 3 medios y el 5 medios. Pero yo podría hacer la partición de otra manera. Es decir, si yo tengo ese intervalo de -2 a 3, por ejemplo, yo puedo tomar el -1, puedo tomar el 0, puedo tomar el 1 medio, puedo tomar el 1 y, por ejemplo, tomo el 2, así. Y con esto ya tengo una partición en 5 subintervalos. Observen, acá tenemos un subintervalo, 2, 3, 4. Bueno, de hecho ahí tenemos 6. Podemos quitar incluso el 2 entonces. Ahí tenemos ya 5 subintervalos. Y observe, ¿qué pasó? Que en la partición yo agrupé muchos en un lugar. Y eso también, así también puedo construir una suma de Riemann para este problema. Y además de eso, puedo escoger los x sub k. Por ejemplo, entre -2 y 1, puedo escoger cualquier punto entre -2 y 1 como representante del subintervalo. Luego de eso,
pues se construye la suma de Riemann. Pero realmente no nos interesa mucho el estudio de sumas de Riemann en casos finitos. Esto lo pueden leer, pero realmente es como, yo lo veo un poco más como un dato curioso, porque realmente no es de nuestro interés en casos finitos, porque no dice mucho sobre lo que se quiere estudiar. Sin embargo, sí nos permite hablar de la integral definida cuando tenemos caso infinito. En el caso infinito sí es de mucha utilidad la suma de Riemann. Entonces, atención. Vamos a definir la integral definida. La integral definida se define de la siguiente manera. Suponga que tenemos una función f definida sobre un intervalo cerrado AB. Observe que acá ni siquiera le estoy pidiendo continuidad. Simplemente le estoy pidiendo que esté definida sobre el intervalo cerrado. Entonces, la integral definida de f de a hasta b se denota de la siguiente manera. Es la integral que veníamos nosotros estudiando, la integral, simplemente que ahora le estamos poniendo unos límites. En la parte de abajo ponemos el límite inferior del intervalo, en la parte de arriba el límite superior del intervalo. ¿Bien? ¿Cómo se define esa integral definida? Es precisamente el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿De quién? De la sumatoria. Bueno, de hecho, esta es la suma de Riemann que se construye, una suma de Riemann que se construye para esa función en ese intervalo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos que la norma de la partición tienda a cero, ¿esto qué implica? ¿Eso qué implica? Vamos a ver en la pizarra. Si la norma de la partición tiende a cero, entonces, ¿qué podemos concluir? Recordemos que es la norma de la partición. La norma de la partición es el máximo, el valor máximo de los delta sub x sub k. ¿Y qué eran los delta sub x sub k? Eran los anchos de los subintervalos. Es decir, este delta x sub k básicamente era el x sub k más 1 menos el x sub k. Esto es la distancia es la magnitud de ese subintervalo, es ese ancho. Entonces piénselo de esta manera, muchachos. Tengo un intervalo AB y suponga que inicialmente yo hago una partición. Hago una partición, pan, pan, por ahí. ¿Cuál sería la norma de esa partición? Es el mayor de los anchos de los intervalos. Es decir, que este que está acá, al final, este es el mayor de esos anchos, ¿cierto? Esto sería la norma de la partición. ¿Qué pasa cuando yo mantengo el intervalo y hago que la norma de la partición tienda a cero? No es simplemente pensar que voy a mover este punto que está acá hacia B. Porque claro, si yo hago eso, por ejemplo, vamos a borrar, y este punto que esté, por ejemplo, acá, ahora lo voy a mover hacia B. Y claro, esto ya no va a ser la norma de la partición. Es decir, esa norma de la partición no dice que tendiera a cero. Ahora, por ejemplo, otro de estos anchos es el mayor. Simplemente eso es lo que va a ocurrir, que este ahora va a ser la norma de P, este no. Para que la norma de la partición tienda a cero, la única forma es que yo tome más elementos en la partición. Si usted observa, hacer que la norma de P tienda a cero, hacer que la norma de P tienda a cero, en últimas implica que la partición tiene más elementos. Es decir, cada vez hay más elementos aquí en la partición. ¿Sí? Entonces, si la norma de la partición tiende a cero, entonces n, que es el número de subintervalos, tiende a infinito. Por eso, en esa integral definida en la suma de Riemann, nosotros ponemos la norma de la partición tendiendo a cero, y acá la sumatoria la ponemos desde
igual 1 hasta n, donde n es el número de subintervalos, de f de x sub i asterisco, delta de x sub i. Ya los intervalos no tienen todos el mismo tamaño. Bueno, algo que no les pregunté, ¿cómo está el sonido con respecto a esta mañana? ¿Está mejor? ¿Está peor? Sí, profesor. ¿Cómo? Está, no lo escuché muy bien, perdón. Sí, está mejor, profe. Listo. Sí, ya está bien. ¿Está bien? Listo. Bueno. Entonces, el hecho de que la norma de la partición tienda a 0 implica que el n tiende a infinito. A ver, ¿por qué si tengo esta implicación, yo no simplemente escribo acá en este límite que n tiende a infinito? Porque eso no es necesario. O sea, no es necesario que n tienda a infinito para obtener la suma, esa suma de la integral definida. A ver, les explico por qué. Si nosotros tenemos el intervalo, por ejemplo, yo puedo tener una partición original, supongamos así en 3 partes, y ¿por qué no puedo cambiar que la norma de la partición tienda a 0 por el hecho de que n tiende a infinito? Porque yo simplemente puedo tener, acá tengo n es igual a 3, ¿cierto? Pero si ahora hago acá más elementos, ahora n ya no es 3, sino es 4, 5, 6, 7. Pero puedo seguir partiendo este último tercio del original. Y ahora acá n aumentó. Y puedo seguir partiendo esto. Es decir, puedo hacer que la cantidad de subintervalos sea infinito, tiende a infinito, sin necesidad de alterar estos dos primeros dos tramos. ¿Sí? Claro, y si ustedes lo piensan, supongan que de pronto por acá tenemos sobre este intervalo una curva. Entonces, claro, acá esto se va a parecer mucho a la curva. De hecho, va a ser la curva exactamente. Y acá va a quedar muy bien aproximado. Pero si en los primeros dos tramos no los estoy tocando, acá voy a tener algo de este estilo. Posiblemente. Es decir, no estoy construyendo lo que quiero construir. Por eso en esa definición de la integral definida no podemos cambiar la norma de la partición tendiendo a 0 por n tendiendo a infinito. Ahí es necesario mantener esa definición. Bien. Volvemos al PDF. Entonces, de esta manera se define la integral definida. Voy a hacer acá una observación también. Ojo que voy a hacer más o menos una aclaración. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar de las diferencias de las sumas que nosotros estábamos haciendo hace un rato en la mañana, ¿cierto? Las sumas, precisamente estas sumas, en las que tomábamos i igual 1 hasta n de f sub i asterisco, delta de x, y acá tomamos el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Estas eran las sumas que estábamos haciendo en la mañana para resolver el problema del área. Ahora nosotros tenemos esta otra suma, que es una suma de Riemann. Norma de P tendiendo a 0. Y acá tenemos la suma desde igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x sub i. Primera diferencia. Bueno, esto se relacionaba con el área, ¿no? Se relacionaba con el área. Vamos a llamar a toda esta suma S en ambos casos. Entonces, primera diferencia. Si f de xy es positiva para toda x en el intervalo, en un intervalo y, entonces esta suma S coincide con el área. ¿Bien? Es el área. Acá, si tenemos que la función es positiva,
Si tenemos que la función es positiva y construimos esta suma de Riemann, ocurre lo mismo. Ojo, si f es positiva para todo i en el intervalo es mayor o igual que 0, entonces ese también coincide con el área. Pero a esta función de acá, primera diferencia, ¿qué le pedíamos? Que f es continua en i. Se le pide eso. En la suma de Riemann no se pide eso. No se pide esa característica. No se pide que... De hecho, para hablar de estas sumas y que tenga sentido, acá pedíamos que f fuera positiva. Acá, si f, por ejemplo, es negativa, o más bien vamos a poner así. Si no es cierto, que f sea positiva para todo x en y, si no es cierto que f es positiva, entonces, S simplemente, ¿qué puedo decir de S? Que es la integral definida desde A hasta B de f de x de x. Pero en este caso, si f no es positiva, no puedo decir nada. No puedo decir nada en términos del área. En términos del área. Para cerrar un poco esta idea, quiero que tengan esto muy presente. Tengan en cuenta que la integral definida se define como una suma de Riemann. Y de hecho, las sumas que estábamos haciendo nosotros esta mañana también son sumas de Riemann. ¿Qué pasa? Que son sumas de Riemann muy especiales, son muy específicas. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo condiciones, ¿sí? Para construir una suma de Riemann, como les digo, no voy a pedir que los intervalos sean del mismo tamaño, no voy a pedir eso. Sin embargo, en la suma que estamos haciendo esta mañana, sí se pedía. Para que construyamos una suma de Riemann, los puntos de muestra pueden ser cualquier punto en cada subintervalo, pero esta mañana lo construíamos, por ejemplo, con el extremo derecho. Sin embargo, no quiere decir que poniéndole esas condiciones deje de ser una suma de Riemann. Lo que hacíamos esta mañana es una suma de Riemann. Es una suma de Riemann. Solamente que le ponemos varias condiciones. ¿Bien? Le ponemos varias condiciones. Básicamente es como, por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo, espero que sea algo diciente. Si nosotros tenemos un conjunto, y ese conjunto es precisamente el conjunto de los colombianos. El conjunto de los colombianos. Y vamos a poner en ese conjunto de los colombianos unas condiciones para esas personas. Yo quiero que esas personas usen, por ejemplo, en su vocabulario, usen las palabras como, ole man, ¿usted qué hace? Esas palabras. Quiero también, por ejemplo, que esas personas, qué sé yo, midan máximo 1,70. Con esas condiciones posiblemente uno podría tener un grupo de personas, ¿cierto? Que tienen cierto vocabulario. Y por ejemplo le pongo una condición a la estatura. Esas personas que tienen esas condiciones siguen siendo colombianos. Siguen siendo colombianos.
Lo que pasa es que con esas condiciones se diferencian fácilmente de otros colombianos. Lo mismo pasa con las sumas de Riemann. Nosotros con las sumas de Riemann ponemos acá, vamos a ponerlo así, sumas de Riemann, ponemos condiciones, básicamente las características que hace a un colombiano colombiano. ¿Por qué una persona es colombiana? ¿Qué dicen ustedes? Porque está registrado en el país, nació en el país y está registrado en el mismo, ¿no? Exactamente, es una condición, ¿cierto? Simplemente una condición, haber nacido en el país, estar registrada en el país, eso lo hace colombiano. ¿Qué hace a una suma ser una suma de Riemann? Que tenga las condiciones que ya dijimos, ¿sí? Tener una función, no le pido nada a la función, simplemente que esté definida. Poder hacer una partición, escoger la norma de la partición, escoger representantes de cada subintervalo y con eso construyo sumas de Riemann. Entonces las sumas de Riemann son todas las sumas que se puedan construir así. Pero dentro del conjunto de las sumas de Riemann hay un conjunto que es el conjunto de sumas de Riemann que tiene condiciones especiales. Las condiciones que mencioné hace un momento hace que esa suma sea una suma de Riemann. Entonces ahora las condiciones especiales de este subconjunto, ¿qué es? Bueno, va a tener condiciones especiales como por ejemplo que f sea continua en el intervalo, ¿cierto? Como que f sea positiva, es otra condición que tiene. ¿Qué otra condición poníamos para esas sumas? Partición homogénea. ¿Qué otra condición poníamos para esa suma? Por ejemplo, podemos construir sumas de Riemann con el xy estrella, siendo extremos derechos, siendo un extremo derecho. Si yo le pongo todas estas condiciones a esas sumas de Riemann, eso me forma un subconjunto. Es este subconjunto que está acá. Y estas eran las sumas que estábamos calculando nosotros en la mañana. En la mañana estábamos calculando estas sumas. Son sumas de Riemann, pero son sumas de Riemann con más condiciones. Con esas condiciones no dejan de ser sumas de Riemann. Siguen siendo sumas de Riemann, pero ahora bien especiales. ¿Bien? Entonces, como la suma de Riemann básicamente me está permitiendo definir la integral definida. Entonces, estas sumas de Riemann que están acá especiales también definen integrales definidas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que las sumas de Riemann de este conjunto especial tienen la siguiente particularidad. La integral definida desde A hasta B con f de x, esto que se define como una suma de Riemann, esta cantidad es igual al área. Vamos a poner así, área acotada entre la gráfica de f y el eje x. El eje x en el intervalo de AB. Solamente en esas condiciones la integral definida da como resultado el área de la región acotada. ¿Bajo qué condiciones? Estas que están acá. Es decir, que la integral definida, el resultado de la integral definida no dice nada con respecto al área a menos que esa suma de Riemann cumpla con estas condiciones. ¿Bien? A menos de que cumpla con esas condiciones. Por ejemplo, nosotros en la mañana. Bueno, ahorita vemos el ejemplo que resolvimos de área. Lo vemos por integral definida y vemos el resultado que obtuvimos en la mañana. Antes necesitamos algunas operaciones y algunas cuentas con respecto a la integral definida. Entonces, básicamente la integral definida es una suma de Riemann
En general no le pone condiciones ni a la función ni a la partición, en general. Veamos este concepto de integrabilidad. Entonces, básicamente para que una función sea integrable sobre un intervalo, lo que le vamos a pedir es que exista la suma de Riemann, que exista esa suma de Riemann, es decir, que exista la integral definida. Y esto nos permite establecer el siguiente resultado. Si f es continua sobre un intervalo cerrado AB, entonces la función, esta integral existe, es decir, f es integrable sobre el intervalo. Bien, vamos a escribir acá la definición de integrabilidad. Es bien sencilla, pero integrabilidad. Se dice que una función es integrable para hablar de integrabilidad sobre un intervalo. Perdón, para hablar de integrabilidad se tiene que hablar sobre un intervalo. No podemos hablar de integrabilidad sin someterlo a un intervalo. Entonces se dice que una función es integrable sobre el intervalo AB si existe la integral definida desde A hasta B de f de x de x. Ojo, como la suma de Riemann es precisamente un límite, ya vimos, es el límite de una sumatoria, ¿sí? Es el límite de esa sumatoria. Entonces, como es un límite, puede tener la posibilidad de no existir. Ese límite puede existir o puede que no exista. Pero si ese límite no existe, entonces decimos que la función no es integrable. Si ese límite sí existe, es decir, si esa integral definida sí existe, decimos que la función es integrable en ese intervalo. ¿Por qué vale este teorema? Si una función es continua sobre un intervalo cerrado, uno de los teoremas que se vio en el último capítulo de cálculo 1 es que si una función es continua sobre un intervalo cerrado, admite extremos absolutos sobre el intervalo, ¿cierto? Admite extremos absolutos, es decir, que tiene máximo absoluto y mínimo absoluto. Al tener ese máximo absoluto y mínimo absoluto, básicamente tenemos condiciones para que la función sea integrable. Ya vamos a ver por qué esas condiciones son suficientes. Pero de hecho, no es necesario que sea continuo. No es necesario que sea continua. Puede que sea discontinua y tenga otras condiciones. Eso es lo que dice este teorema. Suponga que f está acotada sobre el intervalo cerrado AB. Es decir, que existe una constante positiva b, de tal manera que las imágenes de f se mantienen entre menos b y b, para toda x en el intervalo, y que tiene un número finito de discontinuidades. Entonces f es integrable. Mucha atención con eso. De hecho, para que una función sea integrable, yo ni siquiera necesito que la función sea continua. Claro, si es continua, es integrable. Pero si es discontinua, no quiere decir que no sea integrable. Puede ser discontinua y aún así ser integrable. A ver, vamos a entender un poco lo que dice este teorema. Básicamente, para que una función sea integrable sobre un intervalo AB, la función puede ser discontinua, sí. Pero ¿qué le voy a pedir? Básicamente yo le voy a pedir que la función sobre ese intervalo sea acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Que sea acotada quiere decir lo siguiente. Podemos tener acá nosotros una función discontinua, de hecho puede tener varios puntos de discontinuidad. El hecho de que la función sea acotada
cuando dice ahí que existe un B mayúscula positivo, quiere decir esto, que existe un B mayúscula por acá, de tal manera que toda la función, toda la imagen de la función está acotada entre menos B y B. Pero esto en otras palabras, ¿cómo se traduce? Una función es acotada básicamente si nosotros podemos construir un rectángulo con dimensiones finitas, un rectángulo con dimensiones finitas que contenga toda la gráfica de la función. Vamos a escribir eso. F es acotada en un intervalo AB si existe un rectángulo con dimensiones finitas que contiene completamente a la gráfica de F. Si eso ocurre, decimos que F es acotada. Ahora, la segunda condición, para que una función sea integrable se necesitan dos cosas. La primera es que sea acotada y la segunda es que tenga una cantidad finita de puntos de discontinuidad. Una cantidad finita de puntos de discontinuidad. Por ejemplo, acá simplemente tenemos 1 y 2 puntos de discontinuidad. Entonces tiene una cantidad finita de puntos de discontinuidad. Hay que tener en cuenta que uno podría considerar funciones que fueran infinitamente discontinuas, es decir, que tengan infinitos puntos de discontinuidad sobre el intervalo. Bajo algunas condiciones, esas funciones no son integrables. No son integrables. ¿Conocen ustedes alguna función que tenga infinitos puntos de discontinuidad en un intervalo cerrado? ¿Conocen alguna función así? Que tenga infinitos puntos de discontinuidad en un intervalo cerrado. ¿No? Bueno, hay una función que uno puede construir que se llama la función característica. Y se denota de esta forma. Vamos a llamarla, a definirla así. Se define como la función característica de los números racionales. Y por ejemplo, uno puede definirla de los reales, en los reales, de la siguiente manera. De hecho, es una función a tramos. Voy a tomar acá un número n y lo voy a enviar en lo siguiente. Función característica de los racionales evaluada en n, ¿quién será? Esa función será, va a ser 1 si n pertenece a los racionales. Y va a ser 0 si n pertenece a los irracionales, Así. ¿Cómo es la gráfica de esta función? La gráfica de esta función es más o menos de este estilo. Nosotros para los racionales vamos a poner 1.
Es decir, acá van a haber un montón de punticos que van a ver formando prácticamente una línea. Y para los irracionales vamos a ver también un montón de punticos acá en cero. Resulta que si usted toma cualquier intervalo cerrado, cualquiera, tomemos acá el intervalo cerrado, por ejemplo, de 1 a 3. En este intervalo cerrado de 1 a 3 hay infinitos puntos de discontinuidad. De hecho, en cualquier punto en este intervalo cerrado de 1 a 3, el límite no existe. El límite no existe. Esto se debe a varias cosas. Una de las cosas a las que se debe esto es a algo que se llama la densidad de los racionales y a la densidad de los irracionales y a la densidad de los mismos números reales. ¿De qué se trata la densidad en cualquiera de estos tres conjuntos? Sobre todo el de los racionales y el de los irracionales. Decimos que los racionales es un conjunto denso porque si usted toma cualquier par de números racionales, entre ellos dos siempre hay un racional. Es decir, usted tome cualquier par de números racionales, entre ellos dos siempre hay un racional. Pero esto de hecho, ¿qué dice? Si usted toma dos cualquiera y entre ellos dos siempre hay uno, pero ahora si tomo estos dos que también son racionales, entre ellos dos hay uno, entre estos otros dos también hay uno, y así continúo, siempre entre cualquier par de números racionales hay alguien. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que entre cualesquiera dos números racionales dados, entre ellos dos hay infinitos números racionales. Y esto también ocurre para los irracionales. Dicho esto, acá en este intervalo tenemos infinitos puntos de discontinuidad. Hay infinitos puntos de discontinuidad para esa función en cualquier intervalo cerrado. Bien. Entonces, por ejemplo, esta función tendría problemas con ese teorema de integrabilidad, porque no tiene finitos puntos de discontinuidad en un intervalo cerrado. Estas son las dos condiciones que realmente se necesitan para que una función sea integrable. Repito, ¿qué se necesita? Que la función sea acotada y que tenga un número finito de discontinuidades en el intervalo. Eso es lo que se necesita. Acotada y con un número finito de discontinuidades. Si eso ocurre, es integrable. Claro, ¿qué pasa? Que si uno, por ejemplo, pone la condición de que f sea continua sobre un intervalo, que es el teorema que está acá, entonces, claro, si f es continua, por el teorema del cálculo 1, que dice que una función continua definida sobre un intervalo cerrado siempre admite extremos absolutos, entonces el hecho de que f sea continua en un intervalo cerrado AB implica, como tiene extremos absolutos, máximo absoluto y mínimo absoluto, implica que f es acotada. Y como es continua, es decir, es continua en todo punto del intervalo AB, ¿qué implica también? Implica que f tiene finitos puntos de discontinuidad. Finitos puntos de discontinuidad. Y si tiene esto, conclusión, f integrable. Integrable sobre el intervalo AB. Por eso, si una función es continua sobre AB, es integrable, es decir, esa integral existe. Bueno, vamos a continuar entonces. Esto es bien importante, muchachos, entenderlo para no tener por ahí después la idea de que para que una función sea integrable, se necesita que sea continua. Eso ya estamos viendo es falso. Es falso. Por ejemplo, esta función que tenemos acá dibujada en este gráfico a la izquierda, según el gráfico,
esta función es integrable. Acá vemos cómo está definida, es una función definida a tramos, definida entre 0 y 2 por un tramo, entre 2 y 3 por otro tramo, pero es acotada, ¿cierto? Yo puedo construir un rectángulo de dimensiones finitas que contenga la gráfica completamente, por lo tanto es acotada. Y además tiene solamente un punto de discontinuidad aquí en 2. Tiene finitos puntos de discontinuidad. Conclusión, es integrable. Es integrable. Bueno, esto era lo que decíamos hace un momento. Si tenemos una función que es continua sobre un intervalo cerrado y la función es positiva para todo número en el intervalo, entonces la integral definida coincide con el área bajo la curva en ese intervalo AB. Solamente el área coincide con la integral definida cuando se tienen las condiciones de continuidad y de ser positiva. Si esas dos condiciones se dan, entonces la integral definida coincide con el área. Ahora nosotros vamos a resolver problemas de área. Para poder resolver problemas de área podemos hacerlo por sumas de Riemann. Observen, acá queremos calcular esta integral definida de menos 2 a 1. ¿Cómo se hace? Se construye una suma de Riemann y para evitar ponernos a hacer muchas cuentas, pues se escoge una suma de Riemann bien especial. Es decir, esa suma de Riemann bien especial se escoge con particiones regulares, ¿cierto? Observen, acá lo indica. Vamos a escoger una partición regular. Vamos a suponer que tomamos el extremo derecho, por ejemplo, y construimos una suma como la que veníamos construyendo antes. Bien. Vamos a ver algunas propiedades porque aún queremos llegar a poder encontrar la suma de Riemann, esas sumas de Riemann, es decir, esas integrales definidas de otra manera. Queremos llegar a eso. Tenemos esta definición. Hay unas propiedades y básicamente la primera propiedad habla de la igualdad de límites. ¿Qué dice? Si tenemos nosotros una integral definida que va desde un número a hasta un número a hasta el mismo, esa integral vale 0. A veces parece que estas propiedades son un poco ingenuas y puede parecer que no son muy útiles, pero les puede llegar a sorprender cuando las utilizan, cuando llegan a encontrar el momento de utilizarlas, puede llegar a sorprenderles que aparece precisamente esa propiedad. La inversión de límites. Supongamos que f es integrable en el intervalo desde a hasta b. Entonces la integral definida desde b hasta a es igual a menos la integral desde a hasta b. Básicamente lo que dice esta propiedad es si yo puedo ponerla también así. Entonces, si usted quiere invertir los límites, quiere cambiar los límites de orden, puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que la integral cambia de signo. La integral cambia de signo. ¿Bien? Cuando yo cambio el orden en el que están los límites, la integral va a cambiar de signo. Tenemos más propiedades. Básicamente algunas de estas propiedades se heredan de las propiedades de las mismas sumatorias y de los mismos límites. Propiedades como ¿cuál? Supongamos que tengo dos funciones integrales sobre un intervalo AB. Entonces, de la integral definida yo puedo sacar constantes. Claro, ¿por qué? Porque yo puedo sacar constantes de los límites y puedo sacar constantes de las sumatorias. Entonces, puedo sacar constantes de las integrales definidas. Puedo separar la integral definida de una suma o resta de funciones en la suma o resta de las integrales definidas. ¿Y esto también de dónde se obtiene? Eso se obtiene de esas propiedades de los límites, siempre y cuando los límites existan. El límite de una suma es la suma de los límites
Y también tenemos lo mismo para las sumatorias, ¿no? Lo vimos esta mañana, las sumatorias también tienen esa propiedad. Entonces hay propiedades que serían desde ahí. Bueno, vamos a ver qué otras propiedades tenemos. Tenemos la propiedad aditiva en el intervalo. Esa propiedad aditiva básicamente lo que permite es poder dividir una integral definida en dos integrales definidas. ¿Recuerdan esta mañana estábamos hablando de una propiedad que permitía dividir las sumatorias? Teníamos una propiedad de sumatorias desde i igual 1 hasta n, por acá de una sub i, y esto es lo mismo que la sumatoria de i igual 1 hasta una cantidad m de a sub i, más la sumatoria desde i igual a m más 1. Tenemos acá la continuación de este índice, ¿cierto? La continuación de este índice lo tenemos acá. Desde m más 1 hasta n, hasta el final de a sub i. Básicamente esa propiedad que decía, lo que decía es que una sumatoria la podemos separar en cualquier sumando y eso mismo ocurre para una integral definida. Para una integral definida tenemos esa propiedad. Entonces, ¿qué propiedad es esa? Si tenemos una integral definida en el intervalo AB, podemos escoger un número C dentro del intervalo AB, de manera que la integral definida desde A hasta B es lo mismo que la integral definida desde A hasta C, más la integral definida desde C hasta B. Esto en algunos casos es de bastante utilidad para poder separar esta integral en varias integrales, precisamente para poder resolver problemas como de área en estos momentos, para poder resolver problemas en los cuales tengamos puntos de discontinuidad, donde tengamos puntos de discontinuidad y podemos entonces quitarnos básicamente esos problemas. Bien. Acá tenemos de momento un primer teorema, pero bueno, este realmente no me interesa. Prefiero ver el teorema más adelante con el teorema fundamental. Y acá unos teoremas de comparación que son no se utilizan mucho, la verdad. Si en algún momento necesitamos teoremas de comparación, voy a volver a ese teorema o lo comento más adelante. Me interesa más que resolvamos problemas de área neta, área total. Si ustedes recuerdan esta mañana al final de clase, yo les dije que si una función era como en esta gráfica que estoy seleccionando, teníamos ahí una función en la cual esa función no era precisamente positiva todo el tiempo, entonces la suma que estábamos construyendo no me permitía encontrar el área. Iba a tener problemas con eso. Para este tipo de casos, vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a poder separar en varias integrales definidas y poder encontrar las cantidades de área. Básicamente, la integral definida desde A hasta C1 será el área 1. Acá tenemos la integral definida desde C2 hasta A3. Perdón, desde C2 hasta B es A3. ¿Y qué pasa con la integral, el valor del área entre C1 y C2? Porque a mí me interesa la cantidad de área. Entonces, esa cantidad de área podemos calcularla de la siguiente manera. Vamos a calcular el área calculando la integral definida entre C1 y C2,
pero en lugar de tomar aquí el valor de la función, vamos a tomar menos la función. Ya sea haciendo eso o simplemente calculando la integral definida desde C1 hasta C2 y cambiándole el signo, observen, cambiándole el signo, vamos a obtener el área neta. El área neta que está allí. Bien. Vamos a resolver problemas de área neta con signo y vamos a calcular estas integrales definidas. Bueno, el momento de esta sección, yo creo que no se preocupen mucho por hacer ejercicios como tal de la sección. Me gustaría más que pudieran resolver problemas de área y para eso tenemos, por ejemplo, los que están en los exámenes. En los exámenes sí vamos a poder poner a prueba los conceptos de esta sección. Incluso en los exámenes hay problemas de integral definida. Prefiero que hagan los que están en los exámenes que los que están aquí en la sección. ¿Bien? Bueno, para resolver problemas de área, la verdad es que necesitamos el teorema fundamental. Una vez veamos el teorema fundamental, esta primera versión, la versión de antiderivada, vamos a poder resolver un montón de problemas. El teorema fundamental del cálculo integral dice lo siguiente. Este es un teorema muy importante, precisamente por eso se llama teorema fundamental, y nos permite hacer un montón de cosas en adelante. Pero hay que prestar mucha atención a las condiciones. Supongamos que f es continua, ojo, continua sobre un intervalo cerrado AB, y f mayúscula es la antiderivada de f minúscula sobre el intervalo. Entonces la integral definida que de momento, ojo, de momento la integral definida, ¿cómo la podíamos obtener? La podíamos obtener como una suma de Riemann. Como la suma cuando la norma de la partición tendía a 0, ¿cierto? De la sumatoria y todo lo demás. Hasta este momento vamos a poder nosotros hasta este momento vamos a poder encontrar una forma alternativa para poder hallar el valor de esa integral definida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallar el valor de esa integral definida? Esa integral definida la vamos a hallar usando el teorema fundamental. Nuevamente repito, insisto, condiciones, necesitamos continuidad de la función en el intervalo. ¿Qué otra condición necesitamos? Necesitamos conocer la antiderivada. Si conocemos eso, entonces la integral definida simplemente es la antiderivada evaluada en el límite superior, evaluada en b, menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Esto también tiene cierta notación. Por ejemplo, si f mayúscula de x es una antiderivada de f de x en AB, en el intervalo de AB cerrado, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, tengamos las condiciones de que f sea continua. La integral definida desde a hasta b de f de x lo vamos a escribir de la siguiente manera. Es la función f mayúscula de x evaluado en a y b. Esto es notación. También ustedes pueden encontrar esta notación. F de x, una raya, a y b. Quiere decir exactamente lo mismo. Y todo esto se traduce en ¿qué? En evaluar a la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior.
Esto es notación. Por ejemplo, ya conocemos nosotros algunas antiderivadas. Si yo estoy calculando la integral desde 1 hasta 3, de 3x al cuadrado más 2x más 1, con respecto a x, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso, muchachos? Entonces, antiderivada de esta función, ojo, ¿cuál es la antiderivada de 3x al cuadrado? X al cubo. X al cubo. ¿Cuál es la antiderivada de 2x? X al cuadrado. Tenemos acá entonces más x al cuadrado. ¿Y cuál es la antiderivada de X. 1? X. Ojo, cuando nosotros calculamos antiderivadas, voy a poner acá una constante de integración, pero de hecho van a notar que esta constante de integración no va a afectar el resultado. Todo esto lo vamos a evaluar entre 1 y 3. Es decir, todo esto evaluado en 3, ¿qué queda? Queda 3 al cubo. Profe, ¿Sí, señor? pero ahí ya no va constante, o no iría constante por lo que ya, digamos, es definida la integral, ¿cierto? Ya no se pondría la más C. Por eso la puse en rojo. Les voy a mostrar que así usted la ponga o no la ponga, va a dar lo mismo. Y como da lo mismo, entonces en adelante no la vamos a poner cuando sea definida. ¿Sí? Es lo que quiero comentar. Listo, Entonces, profe. tenemos acá 3 al cuadrado más 3 más c, ¿cierto? De momento evaluando en 3. Ahora menos todo esto evaluado en 1. Tengo 1 al cubo, que es 1. Más, bueno, voy a escribirlo al cubo para ver que no se pierda nada. Más 1 cuadrado, más 1, más c. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hacemos esta cuenta, bueno, acá va a quedar el 3 al cubo, que es 27, el 3 al cuadrado, que es 9, más 3, más c, y acá, bueno, queda 1 al cubo más 1, queda más 3. Con el menos queda menos 3 y queda menos c. Esto es lo que ocurre cuando nosotros ponemos la constante de integración, que al final de cuentas eso se va a suprimir. Es decir, que no importa si nosotros ponemos en la integral definida, ojo, si en la integral definida nosotros ponemos o no ponemos la constante de integración, da exactamente lo mismo. Y por tal razón, en adelante no vamos a poner la constante de integración. Todo esto va a dar 36. ¿Bien? Ojo, esto va a la integral definida. Yo no sé si la función es positiva. Si la función es todo el tiempo positiva, entonces esto representará el área. ¿Sí? Representa el área si f es positiva. Si f no es positiva todo el tiempo, esto simplemente se llama integral definida y no tiene ninguna connotación. ¿Bien? Entonces, comentarios acá. Primero, el tema de la notación. Segundo comentario, cuando calculamos la antiderivada, de hecho, no es necesario poner el c cuando es integral definida. Cuando es integral definida, no es necesario poner el c porque igual, como ya vimos, si ponemos el c, igual va a desaparecer, se va a suprimir. ¿Bien? Listo. Entonces así podemos resolver problemas de área, porque ahora ya sabemos cómo encontrar la integral definida. Entonces, por ejemplo, el problema de esta mañana. ¿Recuerdan cómo era la función de esta mañana? Si no, veámosla por acá. X al cubo Eso, vamos a verla. Tenemos, la función es x al cubo menos 3x al cuadrado más 4. menos 3x al cuadrado más 4. Esto en el intervalo de dónde a dónde, de 0 a 2, si no estoy mal. De 0 a 2. Sí, señor. Queríamos hallar el área, ¿bien? Entonces, ¿siempre es mejor utilizar este método que el de esta mañana? Claro, porque de hecho van a comparar
¿Cuánto nos tomó esta mañana encontrar el área? Tuvimos que encontrar el ancho del intervalo, ¿cierto? Tuvimos que hallar el delta el delta de x, el x sub y estrella. Tuvimos que hallar la imagen del x y estrella, calcular esa sumatoria usando las fórmulas de sumatoria. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un problema de este estilo? Queremos hallar el área. Resulta que como es positiva la función, el área va a coincidir con la integral definida. Es decir, el área va a ser la integral de 0 a 2 de x al cubo menos 3x al cuadrado más 4, todo con respecto a x. Es decir, esto es la integral de, bueno, vamos a integrar de una vez. Es decir, ¿cuál es la integral de esto? Antiderivada de x al cubo, ¿quién es? X a la 4 sobre 4. X a la 4 sobre 4. Antiderivada de 3x al cuadrado es x al cubo y acá tenemos 4x. Esto evaluado entre 0 y 2, ¿cierto? Entonces, evaluándolo en 2, tenemos 2 a la 4 es 16 sobre 4, menos 2 al cubo, que es 8, más 2 por 4, 4 por 2, que es 8, ¿cierto? Y todo evaluado en 0, ¿cuánto da? Todo evaluado en 0 da 0, ¿cierto? Tengo 0 sobre 4, menos 0 al cubo, más 4 por 0. Todo esto da 0. Es decir, todo esto, ¿cuánto va a dar? 16 cuartos, que es 4. 4 unidades cuadradas. Que debe ser lo mismo que obtuvimos esta mañana, ¿cierto? Sí, señor. Ahí, así hemos resuelto el problema. El problema del área lo hemos resuelto ¿cómo? Con una integral definida. Pero claro, esa integral definida no la estoy calculando con suma de Riemann. Esa integral definida, ¿cómo la estoy calculando? La estoy calculando usando el teorema fundamental del cálculo. Ese teorema fundamental del cálculo diferencial. ¿Bien? Pero ojo que, como bueno, dice el compañero, el problema de esta mañana es más fácil resolverlo así. Y de hecho nos hemos dado cuenta que sí. Pero ¿qué pasa? Depende de lo que diga el problema, tenemos que hacer una u otra cosa. Veamos, por ejemplo, cómo se preguntan los exámenes. En los exámenes, veamos, veremos ahí mientras abre. Veamos en los exámenes, por ejemplo, bueno, este es de teorema fundamental. Otra versión, ya vamos a ver de qué se trata. Observe, acá dice, calcule el área total. Calcule el área total y no dice cómo. Entonces, este lo puedo resolver por integral definida. Este lo puedo resolver como lo hicimos el de hace un momento. Sin embargo, veamos otro punto. Bueno, este es de antiderivadas. Y veamos otro punto. Este sí dice, use suma de Riemann para encontrar el valor del área. Es decir, hay que hallar el valor del área, pero de una vez está diciendo que use suma de Riemann. ¿Bien? Entonces, ahí hay que atender a la instrucción que se me pida, porque no solamente me interesa hallar el área. Acá en este problema se pedía hallar el área, pero usando suma de Riemann. ¿Vale? Entonces, si a mí simplemente me piden el área, calcúlela como quiera. Si quiere usar sumas de Riemann o si puede usar integral definida, calcúlela como quiera. Entonces, veamos otro examen. Veamos este otro examen. Más o menos las preguntas deben ser por el estilo, muchachos. Acá igual. Bueno, en este dice, use la definición. Miren, use la definición. Esto es una suma de Riemann.
Básicamente para demostrar esto. Por acá habrá un problema, bueno, nuevamente uno de antiderivadas. Por acá tendremos un problema de cálculo del área. No dice que use suma Riemann, entonces lo puedo hacer con el teorema fundamental. Con el teorema fundamental y lo mismo para este tercer examen. Veamos que más o menos la estructura es la misma, ¿no? Observe, dice, halle el área de esta región. Es la pregunta 2, pero no dice que tenga que usar algo. La pregunta 3 dice, evalúe esta integral definida, pero usando sumas de Riemann, usando la definición, ¿sí? Entonces la pregunta hay que atender esas las instrucciones, dependiendo de lo que pida la pregunta. Si la pregunta pide usar suma de Riemann, pues lo resuelvo por suma de Riemann. Si simplemente pide calcular área, pues yo creo que lo más fácil no es usar suma de Riemann, sino usar teorema fundamental. Además que hay un detalle. Hay problemas en los que, aunque usted quiera usar suma de Riemann, no va a poder. En teoría funciona, pero sobre la práctica no. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, suponga usted que quiere resolver este problema. Tenemos por acá la función logaritmo natural. Logaritmo natural, aquí corta en 1, ¿cierto? Logaritmo natural corta en 1. Y por ejemplo, vamos a calcular el área de esta curva de 1 a 5. Entonces tengo la función f de x, que es logaritmo natural de x. El intervalo va de 1 a 5. Yo, por ejemplo, esto no lo puedo calcular por suma de Riemann. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no puedo calcularlo por suma de Riemann, muchachos? Porque, por ejemplo, el x sub i, bueno, el delta de x que vamos a calcular acá es 4 sobre n. Entonces, el delta de i estrella, ¿quién será? Será 4 sobre n, a ver, esperen un momento. Sería 4 sobre n por i, pero bueno, eso si fuera el término inicial 0, ¿no? Recuerden que el x sub i estrella, ¿cómo se calcula? Se calcula como el término inicial más i veces delta de x. El término inicial es 1, el extremo izquierdo es 1, más i veces delta de x, 4 sobre n i. ¿Cuál va a ser el problema para resolver esto por suma de Riemann? Precisamente esto. La función evaluada en el x y estrella es logaritmo natural de 1 más 4 sobre n por i, y todo esto multiplicado por 4 sobre n. Esto va a ir desde igual 1 hasta n, y todo esto lleva al límite cuando n tiende a infinito. Y acá el problema es este. No puedo hacer nada en este logaritmo. No tengo propiedades de sumatorias para ese logaritmo. ¿Sí? No tengo muchas propiedades que pueda utilizar ahí. Eso limita. Si ustedes ven los problemas de suma de Riemann, todos esos problemas que involucran potencias de x, porque yo sé calcular la suma de los cuadrados, la de los cubos, ¿cierto? Pero no sé calcular la suma de logaritmos, no sé calcular la suma de funciones exponenciales, no sé calcular, por ejemplo, suma de funciones seno y coseno, de otro tipo de funciones. Para eso no tengo propiedades de sumatoria. Entonces, aunque quiera, no puedo calcularlo con sumas de Riemann. De hecho, en teoría se puede, pero con las herramientas que tenemos en este momento a nuestro alcance, nos resulta imposible. Más adelante tal vez uno hace una expansión por series de Taylor de esta expresión, puede hacer sumatorias porque ahora son todo polinomiales y puede hacer muchas cosas más. Pero de hecho son herramientas bastante más sofisticadas y bastante más complejas
para resolver un problema tan sencillo, ¿sí? En este momento nosotros tampoco sabemos cuál es la primitiva del logaritmo natural. Sin embargo, yo se las voy a adelantar. Por ahora, esto es x logaritmo natural de x menos x. Esa es la primitiva. Bueno, y más c. También con respecto a la notación y terminología, nosotros le decimos que una función tiene antiderivada. Es lo mismo que decir que tiene primitiva. Es decir, cuando yo diga primitiva, me refiero a la antiderivada y viceversa. Las integrales que no tienen primitiva, que no tienen antiderivada, se dice que son integrales no esenciales. Ejemplo de una integral no esencial, a la x al cuadrado, la que estábamos trabajando ayer, ¿cierto? Esta integral es no esencial. No existe primitiva. Algebraicamente no existe primitiva. Bien. Entonces ahora podemos resolver problemas de área de una manera mucho más sencilla, teniendo en cuenta precisamente que podemos usar el teorema fundamental. Entonces ahora sí veamos algunos de estos problemas de área que, claro, si queríamos resolver problemas de área, teníamos que hacer muchas cuentas con sumas de Riemann. A ver, por ejemplo, vamos a conseguir una función. Veamos acá en esta parte. Vamos a buscar una función y a calcular el área total. Bueno, queremos acá encontrar la integral definida dada. ¿Hay algún problema que diga sobre encontrar el área total? Bueno, no hay problemas de esos. Puede ser que sí haya, pero no los vi. Y si no, vamos a construir nosotros la función, que tampoco pasa nada. A ver, nuestra función será la siguiente. Halle el área total en nuestro problema. Halle el área total acotada entre la gráfica, vamos a poner la gráfica de f y vamos a ponerlo de esta manera que será una forma factorizada. Vamos a poner x menos 2, x más 1 y vamos a poner simplemente x en el intervalo desde menos 1 vamos a ponerlo hasta 3. ¿Bien? De menos 1 a 3. Entonces, ¿qué pasa con esa gráfica? Primero que nada, necesitamos la gráfica. Necesitamos la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica de esa función? Bueno, primero que nada, la función corta en x igual a menos 1, corta en x igual a 0, corta en x igual a 2, y bueno, quiero evaluarla hasta 3. Es una función cúbica, entonces esa función más o menos, no voy a entrar en muchos detalles de cómo es el comportamiento, la excentricidad, pero más o menos esto va a ser algo de este estilo. Corta en x igual a 0, en x igual a 1 y en x igual a 2. ¿Bien?
Más o menos, bueno, esto puede ser algo así. Puede ser que cambien algunas cosas, ahorita la vemos en GeoGebra, pero la idea es que hace algo de este estilo. Vamos abriendo acá GeoGebra mientras tanto. Realmente me interesa saber de dónde a dónde es positiva, de dónde a dónde es negativa. Es lo que me interesa con el bosquejo de la gráfica. Entonces yo podría hacer simplemente con estos tres términos un cementerio y ver dónde es positiva y ver dónde es negativa. Vamos a verla en GeoGebra. Tenemos aquí y igual a x por x más 1 por x menos 2. Ahí está. Más o menos así tenemos, es la gráfica. Entonces, así como tenemos, está bien. Como les digo, me interesa un bosquejo. ¿Para qué? Para ver cómo hallar el área. Entonces, observe, el área yo la voy a hallar, voy a dividirlo en tres partes. Una primer cantidad de área, que es esta que está entre menos 1 y 0. Otra cantidad de área, llamémosla A2, que está entre 0 y 2. Y una cantidad de área A3, que va a estar entre 2 y 3. Resulta que la cantidad de área A1, ¿quién es? No es otra cosa que la integral definida desde menos 1 hasta 0 de la función, ¿sí? De la función que, bueno, es x, vamos a hacer el producto. La función es x por x más 1 por x menos 2. Es decir, ¿esto cuánto da? Esto da x al cubo. Acá tenemos menos x al cuadrado y acá menos 2x. ¿Sí? Revisen a ver si están bien las cuentas. Tenemos que esta es la función. Entonces, el área A1, la primera área, no es otra cosa que esta integral definida. La segunda área, bueno, ahorita nos metemos con la segunda. La tercera también. ¿Por qué? Porque son positivas. Están en la parte de arriba. Entonces esto va a ir de 2 a 3, de x al cubo menos x al cuadrado menos 2x de x. Y el área A2, como el área está en la parte de abajo, ojo, simplemente voy a escribir menos la integral definida de 0 a 2 de la misma función. De 0 a 2 de la misma función. X al cubo menos x al cuadrado menos 2x. ¿Por qué? Porque si yo calculo esta integral definida, esto me va a dar acá con signo. Es decir, me va a dar negativo. Con este otro menos queda positiva. Tengan en cuenta que me interesa la cantidad de área. El área total acotado es lo que me interesa. ¿Cuánta área está acotada? Profe, pero igualmente si cambiamos el orden de los límites, ¿se podría dejar así positiva? Sí, sí se puede dejar positiva y simplemente se cambia el orden de los límites. También se puede. Entonces ahora lo que procede es calcular cada una de esas áreas. Por ejemplo, el área A1, ¿quién es? El área A1 es la primitiva de esa función, que es x a la 4 cuartos. Acá tenemos menos x al cubo tercios, menos x al cuadrado, y esto evaluado entre menos 1 y 0. La cantidad de área 3, ¿quién es? Es esta misma cantidad tercios menos x al cuadrado evaluado entre 2 y 3. Vayan dándome los resultados y la cantidad de área 2, entonces es menos esta misma cantidad, x a la 4 cuartos menos x al cubo tercios menos x al cuadrado evaluado entre 0 y 2. ¿Cuánto da la primera?
el área A1 evaluado en 0 es 0. Evaluado en menos 1, queda lo siguiente. Queda menos un cuarto más un tercio menos 1. Es decir, acá tenemos, miren ahí en su calculadora, cuánto es un cuarto más un tercio menos 1. Eso da 5 doceavos, menos 5 doceavos. Con este menos queda 5 doceavos positivo. La segunda, ¿cuánto da? ¿Cuánto le da la segunda? A ver, a mí me da 59 doceavos. Y la última me da, ya con el signo aplicado, da 8 tercios. ¿Sí? Listo. Entonces ahora sumamos el área total. ¿Quién es? Es el área 1 más, ojo, el área 2, que ya la estamos planeando como menos el área de la integral definida, ¿cierto? Más el área 3. Es decir, sumamos ahora estos resultados. Tenemos 59 doceavos más 5 doceavos más 8 tercios. Toda esa cantidad de área nos dio 8. 8 unidades cuadradas. Nuevamente, si tuviéramos que escribir esto como una respuesta en Teams, ¿cómo se escribe? Como 8.000. ¿Bien? Así. Un punto. Bueno. Vamos a dejar por ahí. La próxima clase, la clase de mañana, vamos a continuar y vamos a terminar con esta sección del teorema fundamental. Falta ver unas propiedades, algunos resultados más con respecto a la forma de la derivada. Para el teorema fundamental resolvemos algunos problemas y en la mañana terminaríamos lo que es el tema de este primer examen. Bien. Ya en la tarde empezamos con lo que viene siendo el capítulo 7. Profe, el examen es el jueves, ¿sí? Sí, señor, el examen es el jueves de 2 a 4 de la tarde. 2 a 4 de la tarde es el examen. Yo ya les pasé un PDF con el horario de todo el curso, ¿no? Sí, profe. Profe, si el examen no lo podemos hacer al fin por Teams, ¿por dónde va a ser? Yo les envío el examen. Ustedes no se preocupen por eso. Si no lo podemos hacer por Teams, no necesitan hacer ustedes nada, simplemente estar ahí disponibles para presentar el examen y en caso de que no tengamos habilitado el Teams, pues me enviarían los soportes por el correo electrónico y lo responden en un enlace que les envíe. Pero pues vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Si podemos resolverlo, entonces quedan matriculados, los matriculo en Teams y entonces lo hacemos por Teams. Si no, ahí vemos, ¿listo? Pero no se preocupen por eso. Profe, Sí, señor. ¿me puede repetir otra vez, por favor, lo del área 2, lo del signo negativo y eso? ¿Cómo es que se cuadró que me confundí un poquito en ese? A ver, ¿por qué se puso signo negativo?
De hecho, si usted calcula la integral definida de esa misma función, de la función calcula la integral definida entre 0 y 2, ese resultado le da negativo. ¿Sí? Pueden hacer esta cuenta. Es decir, este resultado de acá da negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que le está dando la cantidad de área, pero con signo negativo. Entonces, para poder corregir, ¿por qué está dando con signo negativo? Esto da con signo negativo precisamente porque este tramo de la curva está por debajo del eje X. Por eso está dando con signo negativo. ¿Bien? Para poder corregir eso, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente a esta integral definida, que va a dar con signo negativo, lo multiplico por -1. Le pongo ahí un signo negativo y así queda multiplicado por -1 y se vuelve positiva. De hecho, si usted calcula esa integral definida, la que está encerrada en amarillo, solamente esa le va a dar -8 tercios. -8 tercios. Y con este signo negativo es que queda 8 tercios positivo. Cuando usted calcule cada una de esas áreas, las áreas todas deben ser positivas. Los resultados de las áreas, todos deben ser positivas. ¿Bien? Es por eso que le pusimos el signo negativo. Vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, muchachos, entonces continuamos mañana. Vayan estudiando, vayan haciendo ejercicios de los exámenes para que vayan practicando, ¿vale? Entonces retomamos mañana. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.